Hola, qué bendición, iglesia. Es poder compartir una vez más una palabra de parte de Dios para cada uno de nosotros, para ustedes, para aquellas personas que ven o escuchan este video. Eh, Quiero darles la bienvenida y quiero decirles que Cristo los ama y que Él quiere que a través de esta palabra usted eh, tenga un encuentro personal con el Señor. Entonces, para empezar, pues yo quiero orar, quiero darle gracias a Dios. Pues ese es un tema en el cual pues todos y cada una de las diferentes, digamos, religiones o creencias tienen que tenerla. Y es acerca de la fe. Entonces hoy voy a hablar sobre la fe. Entonces vamos a orar para que el Señor me dé dirección, nos dé dirección y entendimiento de cada uno de nosotros de su palabra, revelación de ella misma, iluminación. Entonces, Padre, en esta día, Señor, yo te doy gracias por todo lo que tú haces, gracias por todo lo que tú permites, Señor, a través de este ministerio, Señor, Iglesia Cristiana Maranata, un remanente de justicia, poder traer una palabra de bendición, Señor, para cada una de las personas, para cada uno de los hermanos, para cada una de aquellas personas que se encuentran atribuladas, tristes, que no tienen dirección en estos momentos tan difíciles que está viviendo el mundo, la iglesia y cada una de las personas, las familias. Entonces yo te oro, Señor, para que nos des dirección en este día, Señor. Ayúdame a traer una palabra, Señor. Hoy pongo mi vida, hoy pongo lo que soy. Que sea ese instrumento útil en tus manos, Señor, para llevar una palabra a aquel que la necesita, Señor. Tú eres grande, es poderoso y te pido que por favor me guíes en esta lección. En nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, ya pidiendo la dirección del Señor, pues yo quiero hablaba o decía que el mensaje tiene que ver con la fe y el título precisamente eh, tiene el nombre de una fe viva, que es la que debemos de todos tener en estos tiempos de circunstancias difíciles. Sabemos que cada uno cuando le nombran la fe o cuando uno dice tiene que tener fe en esto o en otra cosa, en cualquier cosa, las personas mismos se hacen la idea de que tienen que creer sin ver, que creer simplemente porque va a venir esa situación o eso que está pidiendo o lo que está viviendo va a pasar. Entonces, esa es la fe. Y muchas, como decía, religiones o muchas doctrinas o muchos dogmas enseñan que tienen que tener fe. Pero entonces aquí sería, o la pregunta sería, ¿la fe en quién? ¿O la fe en qué? Cuando una persona va al médico, eh, él pone la fe o la esperanza o está confiado en que el médico le va a dar un veredicto de acuerdo a lo que él tiene, a la enfermedad que él tiene o de acuerdo a lo que de pronto el tratamiento que le va a ser diagnosticado, pues que va a ser efectivo. Entonces, así mismo, pues cada uno coloca la fe de acuerdo a su situación o problema. Entonces, pues yo quiero hablar de la fe precisamente porque hoy en día, a través de este medio, que es el medio del internet, de las aplicaciones, se ven muchas doctrinas o muchas religiones en las cuales hablan y le hacen como tener fe o motivan a tener fe a las personas, pero realmente ¿en qué la tienen? En un hombre, en una persona, en una iglesia, en un dogma, en una doctrina, ¿en qué? Entonces por eso es que yo quiero hablar de este tema, porque nos da dirección y sobre todo a la iglesia de Cristo nos da dirección realmente en quién tenemos depositada nuestra fe y en quién queremos realmente creer. La palabra creer es necesaria para la fe y está ligada con la fe, porque yo creo en algo que no veo, en algo que de pronto quiero obtener y que a lo mejor cada persona también quiere obtener o quiere verdaderamente saber realmente la fe y cómo confiar en aquello que espera, en aquello que quiere obtener. Entonces, pues yo quiero ir a un versículo, que es un versículo que es como una historia, una recopilación de lo que realmente era la fe en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo después de que el Señor Jesucristo resucita y deja prácticamente a sus apóstoles llevando la palabra de Dios, el Evangelio, predicando. Y resulta de que ellos vivieron muchos momentos difíciles en los cuales la iglesia empezó a ser perseguida, los apóstoles fueron encarcelados, los líderes religiosos empezaron a perseguirlos y a encarcelarlos a través de la ley. Y pues aquí hay una historia en la cual yo quiero referirme
para que veamos y nos vamos a poner en contexto. Entonces ese versículo es un versículo que está ahí en Hechos, capítulo 12, versículo 13 al 16, voy a leerlo. Entonces dice la palabra acá. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron le vieron y se quedaron atónitos. Bueno, pues yo quiero realmente pues hablar de este suceso porque resulta que Pablo había sido encarcelado, había sido llevado a la cárcel y un ángel se le presentaba y lo despierta porque le hallaba durmiendo. Allí es donde vemos que Pedro estaba confiado en Dios y no estaba preocupado porque estaba encarcelado, pero aún así dice que la iglesia o aquellos discípulos estaban orando por él, los otros apóstoles, todos estaban reunidos allí en la casa de Marcos, donde dice que oraban por él, oraban porque Pedro saliera de la cárcel, porque todo se solucionara, porque habían llevado a la cárcel a Pedro. Entonces resulta de que esta muchacha Rode, Pedro fue y golpeó, después de que sale de la cárcel, el ángel lo acompaña y bueno, aquí ustedes pueden leer la historia del capítulo 12 y 12:6 en adelante y vemos cómo es librado de la cárcel y él va y golpea en la puerta, allá donde estaban reunidos todos. Se supone que ellos estaban orando porque Pedro fuera liberado y resulta que cuando es liberado, Rode va y lleva la buena noticia de que era la voz de Pedro y aún así ellos le dicen a Rode, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que era Pedro, entonces ellos dijeron, no, esto es un ángel, aún así no creían. Y dice que cuando vieron a Pedro, ¿cierto? Que persistía en llamar en la puerta, dice que cuando vieron la puerta quedaron atónitos. Entonces, ¿dónde estaba esa fe con la cual ellos estaban orando? ¿Dónde estaba esa fe con la cual ellos estaban poniendo su confianza en Dios de que iba a ser liberado Pedro? Entonces, a veces nosotros también somos de esa manera. Estamos pidiendo a Dios diferentes cosas, diferentes circunstancias, y cuando viene el milagro, cuando viene lo que estamos pidiendo, como que no lo creemos, como que quedamos así como ellos, atónitos y como que realmente sí es el milagro que estaba esperando. Y entonces aquí es donde vemos que realmente nuestra fe es débil, nuestra fe cambia, nuestra fe no está puesta realmente en Dios, sino o en las circunstancias, en las cosas que vemos. Entonces aquí como Rode, que oyó la voz, ella sí fue corriendo, inclusive ni siquiera le abrió a Pedro, sino que fue corriendo porque ella sí creyó de que era Pedro realmente, nomás con el escuchar la voz, creyó que era Pedro. Entonces aquí vemos, y voy a señalar 5 punticos de que nos hablan de esto, de una fe viva, de una fe verdadera, de una fe que verdaderamente nos lleva a confiar. Entonces dice acá, como primer punto, creer ante toda imposibilidad, porque a veces vemos las circunstancias, no creo que eso pueda suceder, no crees que es imposible que pase esto o aquello o lo que estamos pidiendo o por lo que estemos orando. Puede ser una enfermedad incurable, una enfermedad que para esos tiempos uno dice, no creo que Dios pueda traer sanidad a esa enfermedad o no creo que pueda hacer este u otro milagro en mi vida o en la vida de algún familiar o en la vida de alguna persona. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Dónde está esa fe realmente? ¿Está puesta en Dios o está puesta en las circunstancias o pues está puesta de pronto en nosotros? Que nosotros en nuestra imposibilidad, en nuestra limitada fe, ¿es cierto? Creemos de que no va a ser así, que no va a suceder. Entonces voy a ir allí a Marcos 7, 24 al 30. Mire lo que nos dice acerca de la fe de una mujer. Marcos 7, 24 al 30. Entonces vamos a ver allí la fe 24 al 30. Dice así, la fe de la mujer sirofenicia. Entonces dice acá, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en la casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse,
porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera a su hija de su hija al demonio. Pero Jesús les dijo: deja primero que se sacien los higos, porque no está bien tomar el pan de los higos y echarlo a los perrillos. Y respondiendo ella le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los higos. Entonces les dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Entonces, aquí podemos ver a una mujer que era griega, no era judía, ¿cierto? Dice que era sirofenicia. Y dice que el Señor le pidió un milagro al Señor, le pidió que por favor le sanara a su hija de este demonio que estaba atormentando a su hija, pero dice que el Señor le dice, y esta respuesta, y de pronto uno dice, no, el Señor cómo va a hablar como tan toscamente, como tan groseramente contra esta mujer, que llega y dice: deja que primero se sacien los higos, porque no está bien tomar el pan de los higos y echárselo a los perrillos. Pues resulta de que el Señor simplemente lo que estaba haciendo era mostrándole a esta mujer que no era judía, que era griega, diciéndole que estaba primero, o que él había venido primero a los hijos de la casa de Israel, o a sus hijos, ¿cierto? Que es por estirpe o por prácticamente descendencia de Abraham. Pero entonces esta mujer le dice: sí, pero, o sea, ella se humilló, ella en lugar de contestarle o de contestarle o tratarlo mal, ella se humilla y le dice: sí, pero aún, ¿cierto? Los perrillos toman de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Entonces ella se humilla, sabiendo que no era judía, ella se humilla, pero ¿qué hace el Señor? Al ver la manera como ella toma lo que él le dice, entonces prácticamente le da el milagro, le da la situación. Entonces es porque ella aún tenía fe, aunque él le estaba diciendo que no era viable darle ese milagro porque no era hija de Dios, pero en ese momento ella cree y se hace hija de Dios, porque yo creo que a través de este milagro ella vio que realmente él, y acudió a él, que podía librarle o que podía sanarle a su hija de esta situación en la cual se encontraba. Entonces aquí vemos cuánta fe había en la mujer sirofenicia. Entonces aquí, por eso nos dice la palabra que era creer ante toda imposibilidad. Ella de pronto lo veía imposible porque no era judía, porque sabía que de pronto Dios la iba a rechazar, y en ese momento el Señor Jesús, sí, en determinado momento pues le habló como rechazándola, pero ella no se quedó simplemente con la respuesta de Jesús, sino siguió insistiendo y recibió su milagro. Su hija fue sana, y dice que allí, cuando llegó a su casa, la halló durmiendo y sin el demonio. Entonces vemos como Dios aún tiene misericordia de un pueblo que no era pueblo de él, pero eso fue lo que hizo con nosotros, eso fue lo que nos hizo con nosotros como iglesia. Nosotros que no somos judíos, somos gentiles, pero él aún en su misericordia quiere que verdaderamente nosotros también vengamos a él, y que esta situación que de pronto tengamos la pongamos en sus manos. No sé si usted es un creyente o usted es una persona que aún no ha creído, pero el Señor puede hacer un milagro en usted. Si usted quiere, si usted desea, simplemente es creer en Él, tener fe en Él, ponerla en el Señor Jesucristo, confesar su pecado, y va a ser un hijo de Dios y va a empezar a recibir todas las bendiciones como hijo de Dios. Esto era lo que le estaba diciendo a la mujer sirofenicia, ¿cierto? El milagro o las bendiciones eran para sus hijos, y esta mujer sirofenicia no llegará a hija todavía, pero yo creo que después de este milagro se convirtió en hija de Dios, creyó en Él. Entonces es como un primer puntico. Como segundo puntico es mostrar la tenacidad ante las circunstancias. O sea, nosotros tenemos que tener tenacidad, o sea, estar firmes ante cualquier circunstancia, Señor, de las cotidianidades que tenemos nosotros cotidianamente o a diario, ¿cierto? Entonces, allí está un ejemplo en Mateo 20:30. Voy a ir a Mateo 20:30, miren lo que dice. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente
les reprendió para que callasen. Pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Y entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Entonces leí hasta el 34. Entonces podemos ver acá que dos ciegos que veían pasar a Jesús, que ellos simplemente pues escuchaban por ahí la multitud, escuchaban cómo las personas le rogaban por sanidad, le rogaban de pronto, o de pronto lo alababan, le decían Hijo de David, o le decían tantas palabras cuando pasaba el Señor Jesús. Entonces resulta de que ellos escucharon que venía y hallaron o dijeron o pensaron: no, Él es el que nos puede dar la solución de esta ceguera que hay en nosotros. Y pudieron estos dos ciegos haber sido de nacimiento, o también haber sido ciegos mucho después, pero clamaron, dice que clamaban a gran voz, porque de pronto lo escuchaban siempre lejano. Pues entonces ellos clamaron a gran voz, pero dice que la gente les reprendía. Aquí en el 31 dice acá, para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Cuando ellos dicen Hijo de David, es porque están reconociendo que era el Mesías, están reconociendo que era aquel que venía a traer una solución al pueblo judío, a traer una solución a este mundo, y lo reconocen como Hijo de David. Entonces aquí vemos que él, cuando ve que alguien clama, que alguien lo reconoce como Dios, como Hijo de David, como el Mesías, pues él no está disperso a esta voz, simplemente él escucha y él sabe que tienen una necesidad. Y dice acá, mostrar tenacidad ante las circunstancias, ¿cierto? De esa cotidianidad que tenían los ciegos, habían circunstancias que los estaban limitando para poder ir hacia el Señor, pero ellos tuvieron tenacidad, quisieron insistir, aunque muchos les gritaban que no, que se callasen, y así a veces hace el enemigo, ¿no? Que queremos ir a Jesús o queremos acudir a Dios en determinadas circunstancias, y el enemigo empieza a colocar desmotivación, empieza a desviar nuestra fe, o a de pronto decir: no, de pronto no está la solución ahí, la solución está de otra manera, y empieza a desviar nuestra fe, empieza a desviar las circunstancias para que no veamos realmente lo que el Señor tiene para nosotros, y puede haber un milagro ahí. Entonces ellos reciben este milagro es porque tuvieron tenacidad, insistieron, persistieron, ¿cierto? En Jeremías 33 dice: clama a mí y yo te responderé, ¿cierto? Entonces es lo importante, clamar al Señor y realmente saber que ese milagro lo vamos a recibir, que realmente nuestra fe la vamos a poner en el Señor, no importando que no veamos en el momento el milagro, en el momento de la situación que se esté presentando. Puede ser una enfermedad de un hijo, puede ser un padre, una madre, ¿cierto? Que están en circunstancias difíciles en estos tiempos que tenemos de pandemia, que decimos: no, un familiar de entrar a un hospital y ya no sale de allí, ¿cierto? Pero sabemos que si Dios tiene el control de todas las cosas, aún aunque estemos en medio de la muerte, dice que Él nos librará. Dice que aunque estemos en valle o en sombra de muerte, Él nos librará, porque Él es el único que sabe qué día venimos a este mundo y qué día tenemos que partir. Y más si nosotros como hijos de Dios confiamos en Él, Él tiene el control, Él tiene las llaves del Hades y de la muerte y del Hades, ¿cierto? Entonces, mostrar tenacidad ante las circunstancias, ese es el punto 2. Como punto 3, dice permanecer firme en la palabra hasta que se cumpla, hasta que veamos el cumplimiento. Permanecer libres en la palabra, permanecer libres, firmes, en la palabra hasta que sea cumplida. Entonces, a veces el Señor tiene varias respuestas, ¿no?, a nuestra oración. A veces nos da la respuesta sí, a veces nos dice no, o a veces nos dice espere. Pero de acuerdo o según la respuesta que Él tenga, según su voluntad, sabemos que es la mejor, porque Él es Dios, porque Él nos conoce desde el vientre, desde que fuimos engendrados entre un óvulo y un espermatozoide. Allí empezó la vida y de allí nos conoce, desde mucho antes de que nosotros, mucho antes de la fundación del mundo. Dice que ya había sido planeada nuestra vida, ya había sido planeado todo lo que íbamos a vivir en esta vida, y somos cada uno un plan soberano de Dios sobre esta tierra. Entonces, ¿quién tenemos que confiar? Pues realmente nuestro Creador,
en nuestro Padre Celestial. Y si ya somos creyentes, si ya creímos, si ya tenemos una fe, como dice acá en la predica, una fe viva en Él, pues tenemos que confiar, no importando lo que veamos. Entonces, quiero ir allí al versículo, a Juan, capítulo 5. Tenemos ejemplos de lo que pasa y lo que el Señor nos muestra aquí, del 5 al 8, Juan 5, 5 a 8. Miremos lo que pasa con un paralítico, se llama el paralítico de Betesda. Allí en el versículo 5 dice acá: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Y el Señor le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces leí hasta el 9. Entonces aquí vemos también otra historia, y me encanta hablar de historias así de sanidad, porque aquí es donde vemos la fe, ¿no? Porque es que cuando uno está enfermo, cuando está en una situación grave, o cuando tenemos familiares en situaciones así, a veces esa fe tiende a menguar, a veces esa fe tiende a creer en otras cosas, en acudir con nuestras propias fuerzas, acudir a nuestra propia manera y hacer las cosas de acuerdo a nuestra propia voluntad. Entonces, aquí el Señor simplemente le pregunta a él, dice que él sabía que llevaba 38 años, ¿cierto?, postrado, y le dice: ¿quieres ser sano? Simplemente le hizo esta pregunta: ¿quieres ser sano? Y a esa pregunta también nos hace a nosotros: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser salvo? Porque es que esta sanidad, a veces vemos tantas sanidades que el Señor hace en la palabra de Dios, y si vemos en Isaías 53, nos habla también de una sanidad. Dice que por sus llagas fuimos nosotros curados o sanados. Y muchos interpretan o malinterpretan esto de Isaías 53. No está tratando solamente la sanidad física, sino una sanidad espiritual, ¿cierto? Dice que por sus llagas fuimos sanados o curados de la enfermedad del pecado, de esa enfermedad que traíamos desde allí, desde que Adán falla, desde que Adán peca. Viene una enfermedad sobre la humanidad, y esa es la humanidad la que habla en Isaías 53, esa. Y muchos lo toman y toman esta palabra para la sanidad física, pero resulta de que el Señor sí, Él todavía sigue sanando y trae sanidad física a nuestro cuerpo en determinado momento, pero también a veces Él permite esas enfermedades, o que nosotros le clamemos, o que estemos ahí como esta mujer sirofenicia, o como estos dos ciegos, que Él quiere que haya un verdadero insistir y acudir a Él. Él quiere atraernos, a través de pronto de esta enfermedad o esta situación que estamos viviendo. Él quiere atraernos hacia Él y permite a veces estas cosas. Entonces muchos dicen: no, que es que la enfermedad es del diablo, Sí, hay enfermedades que vienen a través de Satanás, y que Satanás pone en los humanos o en las personas, pero cuando somos hijos de Dios cambia la cosa. Si usted está enfermo y es un hijo de Dios, tiene que pedirle al Señor que le muestre por qué está viviendo esta situación, que qué es lo que quiere mostrarle, porque a veces es que el Señor trae reprensión, o quiere mostrarnos, o quiere fortalecer nuestra fe, o quiere hacer muchas cosas en nosotros como hijos de Dios, ¿cierto? Y pasamos de pronto por esta prueba para que nuestra fe sea aprobada. Pero entonces, vuelvo al versículo aquí donde dice: ¿quieres ser sano? Y el Señor le respondió el enfermo que no tenía quien lo metiera en el estanque. Entonces, porque ellos vivían, como decir, habían puesto su fe en un estanque, se llama el estanque de Betesda, y allí dice que de vez en cuando se agitaban las aguas, y cuando ellos veían que las aguas se movían, se metía un enfermo y realmente era sano. Pero a veces también uno se pone a pensar: ¿cómo así que un ángel movía las aguas? Y el Señor llegar allí al borde de ese estanque y ver todos estos enfermos, todo lo que hacían. Yo digo, o para mi pensamiento, digo que tal vez esto era simplemente que una sanidad psicológica. Ellos eran sanos psicológicamente, porque que se metieran en el estanque, ¿qué tiene que ver esa agua que se metieran porque se agitaba? El viento lo podía agitar, o pasaban muchas cosas que la podían agitar, y ellos ponían su fe en ese estanque, no las estaban poniendo en un Dios verdadero, en una fe viva, ¿cierto? En una fe de un hombre como Señor Jesús, como Dios,
no lo estaban poniendo en un estanque. Entonces de pronto era una sanidad, o tal vez era una sanidad psicológica que tenían aquellos que eran sanos en ese momento. Y dice que no tenía quien lo metiera al estanque porque él necesitaba de otra persona, de otra ayuda, y así muchos acudimos o acuden o acudíamos, ¿cierto?, a otras personas para que nos solucionaran nuestros problemas o determinada situación en que nos presentábamos. Si teníamos una situación económica, corríamos a que nos prestaran plata, no importando a qué interés ni de qué manera, pero después pagábamos, como decir, ¿cierto?, las consecuencias de esa decisión que tomábamos así apresuradamente. Pero hoy, como hijos de Dios, tienen que cambiar las cosas. Si tenemos o presentamos una situación económica, familiar o enfermedad, pues tenemos que acudir primero a Dios y que nos dé la dirección, qué es lo que debemos hacer. Muchas veces también Dios también nos lleva o nos manda o nos muestra que debemos de ir al médico, que debemos de ir, sí, a tomarnos unos exámenes y ver, y de pronto la sanidad la puede traer a través de un médico. Entonces, esas son situaciones que el Señor nos muestra. Entonces, todo es tener equilibrio en la vida, todo es tener equilibrio en qué estamos realmente poniendo la fe o en quién, ¿cierto? Entonces el Señor le dijo simplemente, levanta, toma tu lecho y anda. Y aquí prácticamente como que lo recalca, que le dice que era un día de reposo. Era un día en que no se podían, o según los líderes religiosos, no dejaban hacer milagros, no podían hacer milagros. No podía nadie levantar su lecho. Pero este hombre sí le dijo al Señor, levanta tu lecho y anda. Y él puso la fe en el que era, en el Señor Jesucristo. Entonces fíjese que aquí vemos, entonces, permanecer firme, ¿cierto?, en la palabra hasta que la veamos cumplida. Este paralítico de Betesda creyó en la palabra que lanzó el Señor, creyó en esa palabra que le dijo, levántate. Él había podido decir, no, pero ¿cómo va a levantarse si yo soy paralítico hace 38 años? ¿Cierto? Entonces, él creyó simplemente la palabra. Entonces, dice acá, es permanecer firme ante la palabra, y la palabra es la que nos lleva. Y de pronto, si nosotros vemos una promesa en nuestras vidas, si vemos que la palabra nos dice o que estamos convencidos de que Dios es el que nos está hablando a través de determinada palabra, pues creerla hasta que se cumpla, creerla y estar firmes de que el Señor me lo dijo y lo va a cumplir, porque es una promesa. Entonces, aquí vamos al cuarto punto, que es confiar en las promesas de Dios. El Señor nos ha dado muchas y grandísimas promesas, y allí lo dice en Segunda de Pedro. Vamos a mirar Segunda de Pedro, cómo nos habla el Señor. Capítulo 1, versículo 4, mire lo que nos dice acá. Por medio de las cuales nos ha dado promesas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia o a causa del pecado. Entonces dice acá que Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, ¿cierto? Para que por ellas, Señor, tengamos una naturaleza divina, para que nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser esté enfocado prácticamente en esas promesas que el Señor nos dio y saber que se van a cumplir. Si Él prometió que nos salvaría, si Él prometió que íbamos a obtener una vida eterna creyendo en Cristo Jesús, creyendo en Él, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Entonces, son promesas, y en la palabra de Dios tenemos muchas promesas que el Señor nos ha hecho, ¿cierto? Entonces, no debemos de confundir tampoco las promesas con, de pronto, proverbios o dichos, porque una cosa son los proverbios o dichos y otra cosa son las promesas que se cumplen en nosotros. Entonces, de esta manera es confiar en las promesas que Dios nos da o que nos ha dado. Entonces, cuando confiamos en esas promesas, podemos estar seguros, y esa fe realmente se va a hacer una fe viva, una fe real, una fe en la cual vamos a ver el resultado, vamos a ver prácticamente los frutos o el fruto de esa fe, del fruto de verdaderamente creer en el Señor Jesucristo y que Él tiene cosas maravillosas y para nosotros, grandes y poderosas. Entonces, confiar en las promesas de Dios. Y como quinto punto, dice acá, descansar en Dios y entregar toda preocupación en Él. Descansar en Él. Acordémonos de que Juan allí en Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados y yo os haré descansar. Entonces todos los que estemos preocupados,
A veces la preocupación sí viene por la situación que estemos viviendo. A veces vemos que las cosas no se dan y pensamos y decimos, bueno, ¿a quién más acudimos? Y allí es donde pensamos y allí es donde empieza a nuestra fe a fluctuar, ¿cierto? Acordémonos de los discípulos allí en la barca, cuando empieza la tempestad y esta tempestad empieza, ellos ven que el Señor está durmiendo, está tranquilo y ellos lo despiertan así aceleradamente y apuradamente. ¿Y qué dicen? Dicen, Señor, no te preocupas, mira cómo está la barca que se hunde, ¿cierto? Entonces le estaban diciendo que vea, pero él, ¿qué hace? Simplemente se para y dice que reprende las olas y el mar y todo se viene en bonanza, todo se viene en calma, porque él tiene el poder aún de la naturaleza y de todas estas cosas. Entonces tenemos que descansar y entregar toda nuestra ansiedad, toda nuestra preocupación en él. Dice en el Salmo 55, 22, en lo que dice Salmo 55, 22. Entonces son cosas que el Señor nos muestra para que nosotros las cumplamos. Dice acá, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Entonces, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, dice la palabra de Dios. Entonces, Él va a sustentar nuestra fe. Dice en Filipenses 4, 6 y 7, ¿cierto? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, tener esa confianza, echar toda nuestra ansiedad, echar toda nuestra carga, echar toda esa preocupación delante de Él y Él va a hallar una solución. Dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros pensamientos, ¿cierto? En Cristo Jesús. Entonces, ya para terminar, quiero ir a un último versículo que habla de confianza, que está allí en Isaías 26. Isaías 26, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. 26:3 dice acá, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, esa es la paz de Dios. Tú guardarás en completa paz, ¿cierto? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, la confianza es estar en Cristo Jesús, la confianza es estar realmente creyendo que Él va a hacer las cosas de acuerdo a su voluntad y para nuestro bien. Entonces, pues, eso es lo que quiero dejar como conclusión. Decirle que una fe viva es una fe que realmente confía en Dios. Una fe que realmente cree ante toda imposibilidad. Que una fe que se muestra tenacidad ante las circunstancias. Una fe que permanece firme en la palabra y confiando. Una fe que es la que nos trae y confiar en las promesas que Dios nos ha dado. Y una fe que descansa día a día, día a día. Mañana me voy a preocupar por el día mañana, no me voy a preocupar por un futuro, por lo que no ha llegado. Porque ¿para qué nos preocupamos por cosas que verdaderamente no han llegado? ¿Cierto? Entonces, preocupemos o que cada día, como dice la palabra, tenga su afán y preocupémonos por eso, por entender estas cosas y por realmente confiar en aquel que puede librarnos de todo mal, de todo peligro y hacer las cosas conforme a su voluntad. Y si usted está haciendo las cosas como Dios quiere, Él lo va a sacar de esta situación. Dice acá, si permaneceres en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Porque tenemos que permanecer en Él, tenemos que permanecer en su palabra, tenemos que permanecer en fe y en una fe que realmente es viva. Entonces, vaya, para despedirme, pues yo quiero invitarlo a usted que escuchó este mensaje, que ve este video, entonces que permanezca en fe, que coloque la fe en este hombre, en un hombre que vino a esta tierra, que murió por nosotros, por nuestro pecado, porque no podíamos recibir, así como esta mujer fenicia, no podía recibir nada si no era una creyente, si no era una hija de Dios. Pero el Señor en su misericordia y en su fe que vio en ella, le dio el milagro. Entonces, asimismo, para usted recibir un milagro, dice allí en Juan 9:31, dice acá, que Jesús no oye a los pecadores, o Dios no oye a los pecadores, pero que si alguno es temeroso de Él y hace su voluntad, a Él se escucha. Entonces, haciendo la voluntad que es, acudiendo a Él, y usted puede acudir hoy en fe a Él por salvación,
primeramente por salvación. Y ya teniendo la salvación puede recibir los demás milagros, las demás cosas que le pida como hijo a ese Padre. Pero tiene que reconocer primero a ese Padre para que usted sea hijo. Entonces puede hacer esta oración, simplemente es arrepentirse de su pecado para que pueda ser hijo. Entonces órele así de esta forma, que no sean las mismas palabras, pero que las haga con el corazón y que verdaderamente haya arrepentimiento en su vida. Entonces dígale al Señor de esta manera: Padre, yo te doy gracias por esta palabra, por este mensaje, Señor, porque me has hecho entender de que realmente estoy apartado de ti, de que realmente he hecho lo malo delante de ti. Por eso es que hoy te pido que me perdones, hoy me arrepiento de mi pecado y te pido que seas mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús oro, amén. Entonces, si usted hizo esta palabra y sencilla oración de arrepentirse de su pecado, de confesar sus pecados ante Dios y el Señor, ahí usted donde esté, solo en su habitación, donde quiera que esté, puede arrodillarse o puede levantar sus manos y pedirle perdón al Señor de su pecado y decirle que entre a morar en su vida a través del Espíritu Santo, y le aseguro por la autoridad de la palabra que usted va a ser salvo y va a empezar a vivir una vida como hijo de Dios, va a empezar a querer escudriñar la palabra, saber más de Cristo, va a empezar a sentir el deseo de orar, el deseo de congregarse con otras personas de la misma fe. Entonces eso es porque ha habido un cambio, que realmente el Señor ha tocado su vida y su corazón. Entonces ya para terminar voy a orar, voy a darle gracias a Dios por este mensaje que me dio y que realmente sea edificación para su vida. Entonces, Padre, yo te doy gracias por esta palabra, Señor, de fe que me diste. Es una fe viva, Señor, la que tenemos que tener cada uno de nosotros. Y sabemos, Señor, que tú has venido, Señor, a este mundo, a pasar por esta tierra, a mostrarnos, Señor, tu amor, tu gracia, tu benevolencia, Señor. Y que tú eres grande, tú eres poderoso para cambiar nuestras vidas y cambiar a aquellas personas que han recibido hoy este mensaje en su corazón. Ayúdalas, Señor. Comienza esa buena obra que comenzaste en mí un día, así en estas personas, Señor. Ayúdalas. Pido por ellas, pido por los hermanos que se encuentran en enfermedad, que se encuentran en asilos, que se encuentran allí en diferentes entidades, Señor, como hospitales o como geriátricos, Señor. Obra en cada uno de ellos. Los que se encuentran en cárceles, Señor, y que tal vez están allí injustamente, ayúdales a salir de allí. Ayúdales con esa petición y que coloquen la fe en el único que los puede ayudar y salvar, que eres tú, mi amado Jesús y mi amado Señor. Yo te doy gracias y te pido que obres grandemente, Señor, a través de este ministerio sobre cada persona que escucha y ve estos mensajes que desde aquí, Señor, hacemos. En el nombre de Jesús, amén y amén.